Hola, hola jóvenes, buenas noches. Buenas noches, Licen. Por favor, sus cámaras vayan encendiendo. Recording in progress. Chocaquispe, Vargas, Montalvo, por favor, sus cámaras. América, Mamani, está todo blanco tu cámara. Condori Pinto, tu cámara. Fernando Luis, solo veo tu puerta, creo que es. González Velarde, solo veo tu pared. Montalvo Pareja, Cuevas Abigail, sus cámaras. Condori Pinto, por favor, si no los elimino de la clase. Vuelvo a repetir, Condori Pinto, Cuevas Abigail. Condori Pinto. Bueno. Rendón Medrano Hasser, no veo nada, estás oscuro. ¿Dónde estás? ¿Debajo de la tierra? Bien, jóvenes, vamos a continuar con nuestro avance en la parte práctica. Hoy entramos a un tema muy interesante, muy bonito. Personalmente a mí me encanta este tema, ya que pues cuando trabajamos en terapia intensiva y cuidados intensivos, te genera mucha adrenalina, sobre todo porque tienes que trabajar con los cinco sentidos, donde en muchos de los casos el trabajo que realizamos nosotros en cuidados intensivos, en este caso el mantener las vías aéreas permeables, donde tenga un mejor flujo, donde pueda pasar el volumen. Bueno, en este caso, bueno, cuando están intubados, todos los pacientes van a estar dependiendo de una máquina, ¿no? O sea, en este caso del ventilador mecánico. Pero este ventilador mecánico también juega un rol muy importante para dar solución a la parte respiratoria, donde el procedimiento es invasivo. Se usa diferentes elementos o tubos, en este caso, para permitir lo que es el paso del oxígeno entre la máquina hasta que llegue hasta los alveolos. Tenemos, en este caso, los más comunes, los que usamos en nuestro medio. Aquí en los hospitales es el tubo endotraqueal o el tubo de traqueostomía. Son dos tipos de tubos donde nosotros vamos a encontrar en estos pacientes cuando están entubados. Estos son los tubos. Estos los voy a pasar para que lo vean por la cámara. ¿Se puede observar? Sí, ¿verdad? Este es un Sí. Sí, tubo, licenciado. este es un tubo endotraqueal. ¿Cuál es el procedimiento? Este es de adulto por si acaso. Y tenemos otro tubo
neonatal, que también hay más pequeños, de acuerdo al peso que se tiene. Estos dos tubos son muy diferentes, se pueden observar, ¿ya? De acuerdo al tamaño, también de acuerdo al grosor y a la forma, sobre todo en la existencia de elementos o aditamentos que se tienen en cada uno de estos dispositivos. Estos son introducidos a través de la boca para que llegue hasta la tráquea, ¿no? Y esto se fija a nivel de la comisura labial y esto se conecta con el interfase que viene hacia el ventilador mecánico, que uno es inspiratorio y el otro es expiratorio. Entonces estos procedimientos son invasivos, en la cual nos permite que llegue el oxígeno hasta los alveolos. Por lo tanto, cuando el paciente está siendo ventilado por una máquina, el paciente no trabaja casi nada, ¿no? Es la máquina quien trabaja o realiza todo este procedimiento. Dame un segundito, por favor, se me cayó el tubo. Lice, No se le escucha. Parece que se ha movido su micrófono. No se escucha, Lice. Hay un ruido. Ha desconectado su micrófono, listen. Revise la conexión de sus auriculares. Hola, hola, ¿ahora me escuchan? Sí, Lice. Sí, recién. Gracias. Lo anterior, lo que les he explicado, habían escuchado, ¿verdad? ¿Sí? Hasta lo que se ¿Escucharon? me ha ¿Puede caído. repetirlo? Bueno, les voy a volver a explicar. Este es un tubo endotraqueal. Este es un tubo. Uy, perdón, creo que- Deme un segundito. Se No está apagó. compartiendo video, licenciado. Sí, eso me estoy dando cuenta, no sé qué pasó. Lice, creo que desde hace rato algunos compañeros siguen en sala de espera. Han mandado mensaje al grupo antes de que sea I10. No sé si les puede aceptar, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Ah, bien. Disculpen, no sé qué pasó con la cámara. Bien, como les decía, este es un tubo endotraqueal donde me permite usar como un dispositivo para que pueda pasar todo el oxígeno
que va a estar conectado sobre todo al ventilador mecánico. Este tubo endotraqueal es colocado por la boca, se coloca a través por la vía oral, por la boca, y llega hasta la tráquea. Generalmente se tiene un espacio que sobra para que pueda ser fijado, y tenemos aquí la boquilla universal que se coloca a la interfase que tiene dos ramas, una rama inspiratoria y otra rama expiratoria. Entonces por ahí va a pasar el oxígeno para que pueda llegar hasta los pulmones. Este tubo se introduce por la boca para que llegue hasta la tráquea, ¿no? Entonces esto es un tubo endotraqueal, y hay de diferentes tamaños, de diferentes medidas, de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad. Aquí tenemos un tubo endotraqueal neonatal, ¿ya? Si ustedes pueden observar la diferencia entre el tamaño de la circunferencia, el largo y el aditamento, que este no tiene lo que es un neumotaponador. Si ustedes observan, aquí tiene como una especie de una bolsita que te permite fijar, y también cumple ciertas y otras funciones muy específicas que les voy a dar a conocer enseguida. Luego tenemos un tubo de una traqueostomía. Este tubo se conecta a través de la tráquea, dos dedos por encima de la horquilla external, se hace un corte y este aditamento se coloca a través de esta vía. Bueno, generalmente quienes realizan este procedimiento son los intensivistas, los médicos intensivistas, los médicos internistas, o en todo caso los anestesiólogos son los que también realizan este procedimiento. Bueno, y en nuestro medio todavía está un poco en desarrollo de que podamos también nosotros realizar la intubación correspondiente. En otros países, en Argentina, en Chile, Brasil, son los kinesiólogos quienes realizan este procedimiento de intubación. Obviamente que ahí el trabajo kinesiológico está mucho más desarrollado en este ámbito, y en nuestro medio, en nuestro país, estamos creciendo poco a poco, en la cual nos permite también ir avanzando para realizar trabajos netamente invasivos. Pero la pericia, la práctica va a hacer que nosotros podamos con el tiempo también llegar a realizar este trabajo. Alguna vez sí he realizado alguna intubación en mi trabajo, pero el personal médico especializado es quien realiza este procedimiento. Pero estamos nosotros para eso, para que podamos seguir realizando este trabajo y lleguemos en algún momento dado, como en otros países, a ser la esencia de la terapia intensiva en cuidados respiratorios, sobre todo como kinesiólogo, trabajando con un rol fundamental. Entonces, jóvenes, ustedes tienen que aprender poco a poco a realizar este trabajo. Bueno, si se especializan en esta área, ¿verdad? ¿Por qué les hablo de este elemento? Porque nosotros, cuando entramos a cuidados intensivos, nosotros tenemos que realizar la limpieza de este aditamento, ya sea por la vía orotraqueal o por la vía de una traqueostomía, o también en algunos momentos se da muy poco, pero se coloca lo que es un tubo de una nasofaringe, ¿no? Este es un pequeño dispositivo que se coloca por la nariz, ¿ya? Hasta que llegue. Este es un tubo pediátrico en el cual se coloca por la nariz para que llegue hasta la tráquea y te permita realizar un trabajo óptimo en lo que corresponde a una ventilación. Entonces, jóvenes, vamos a continuar con nuestra clase a modo de introducción, para que ustedes puedan tener conocimiento de estos dispositivos en los cuales usamos en terapia intensiva. Cuando todos ingresamos a terapia intensiva, lo que generalmente nos llama la atención, ¿qué es? ¿Cuántos de ustedes ya han ingresado a cuidados intensivos? A ver, algún familiar, algún pariente, o muchos quizás ya han ingresado tal vez a hacer algún trabajo.
de terapia respiratoria. ¿Cuántos ya han podido ingresar? ¿Han tenido la suerte de ingresar a esta unidad? ¿Alguien ingresó ya? Sí, listen. ¿Quién? A ver, vamos, Flores, Jaldín. Algo. No, dicen, yo no dije ¿No? nada. Ah, No, perdón, como vi tú resaltando dale. ¿Quién fue? A ver, nos puede contar su experiencia. ¿Cuál es la experiencia que ha tenido? ¿Ha entrado a Aquí, listen, visitar? Álvarez. Álvarez, a ver, cuéntanos tu experiencia. Sí, entro a visitar a la familia y primeramente me han tenido trajes de bioseguridad, ¿verdad? Me han cubierto cabeza, me han dado un barbijo quirúrgico, me han puesto como un poncho que se cierra por detrás y unos guantes. De ahí he entrado a la sala y, bueno, son camas que están un poco distanciadas, divididas en 3 salas. Cada cama es, como dicen, de terapia intensiva, es muy bien equipada y el paciente está conectado a los aparatos que le miden los signos vitales. Muy bien, exactamente. Entonces, para ingresar a una unidad de cuidados intensivos, cualquiera que sea neonatal, pediátrica, de adultos, lo primero que nos exige es el lavado de manos y los elementos de bioseguridad que nosotros debemos tener al ingresar. Obviamente que como familiares, cuando ingresamos debemos tener todos estos cuidados, ¿no? La ropa que se tiene que tener para poder ingresar y visitar. Y cuando nosotros ingresamos como terapeutas, ya nosotros tenemos otro tipo de ropa, ¿no? Para poder ingresar, donde estos elementos, esta ropa debe ser sumamente limpio. Y lo ideal es que nos cambiemos todos los días cuando ingresemos a cuidados intensivos, por lo menos cuando 48 horas se puede usar la misma ropa, pero lo ideal es cambiarse todos los días. ¿Por qué? Porque esta ropa nosotros podemos llevar algunas bacterias, hongos de un lugar a otro lugar. En todo caso, esta ropa solamente es usado en unidades de cuidados intensivos. En este caso estamos hablando de una pijama. Y cuando nosotros salimos de esa unidad para ir, no sé, a la sala común, lo que llamamos, tenemos que usar un elemento externo para cuidar lo que es la ropa interna que se está teniendo, la pijama. Lavarnos las manos es muy común en cuidados intensivos. Debemos lavarnos antes de ingresar, al salir, antes de trabajar con los pacientes, luego de trabajar con los pacientes, antes de realizar un procedimiento, ¿no? Cualquier procedimiento que nosotros vayamos a realizar con estos pacientes, siempre debemos lavarnos. Por lo tanto, esto se hace común en la unidad de cuidados intensivos para tener un sumo cuidado de bioseguridad. Y algo muy importante, lo que decía su compañero, es que se tiene muchos equipos. Y cuando uno ingresa a cuidados intensivos, lo primero que escucha son los sonidos. Pip, 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 pip. Cuando uno entra por primera vez, esto te llama la atención y muchas de las veces te produce, no sé, algo malo, algo molestoso que esté ese sonido todo el tiempo. Son las alarmas de los ventiladores, de los monitores y otros equipos que se tiene para el cuidado del paciente en terapia intensiva. Ya cuando uno va trabajando continuamente todos los días, ya va perdiendo, no sé cómo llamarle, a ver, ya va perdiendo la costumbre, no sé, de escuchar ese sonido y lo inhibes automáticamente, pero cuando ingresas por primera vez o en los primeros días, todo el tiempo está ese sonido que te produce mucha sensación de nerviosismo, ¿no? Porque cualquier sonido que se produzca, que se altere de estas alarmas, vas a tener tendencia a que está pasando algo en el paciente, ¿no? Porque es así cuando por ejemplo, está desaturando, le da un paro cardiorrespiratorio, baja su frecuencia respiratoria, le está dando taquicardia o algo así, entonces empiezan los sonidos de esta alarma. Y nosotros cuando ingresamos a terapia intensiva, como kinesiólogos, debemos tener conocimiento, si bien no al 100% de todos estos equipos, ¿ya? Porque estos equipos que nosotros vamos a tener en cuidados intensivos, los monitores sobre todo, donde van a mostrar los signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la saturación, el tipo de respiración que estás realizando con el ventilador mecánico,
y otros elementos importantes también que se tiene, debemos saber cuántos son los valores que se tiene en estos pacientes. Un valor normal de cada uno de estos signos vitales. Estamos hablando de la parte neonatal, pediátrica y adultos. Entonces, para eso nosotros sí debemos tener conocimiento para realizar cualquier procedimiento que vayamos a realizar. Muchas de las veces, cuando les decía un simple cambio de posición de cúbito dorsal a cúbito ventral, el paciente puede producir, no sé, una desaturación, una arritmia o una taquicardia, ya cualquier cosa puede procederse simplemente al cambio de posición. Y para eso nosotros siempre debemos fijarnos el monitor de control de signos vitales. Entonces, si está, no sé, desaturando, aumentaremos la fracción inspiratoria dependiendo de cuánto está, 40, 50%, dependiendo de lo que vaya a necesitar el paciente. Entonces, eso sí nosotros debemos conocer, por lo menos el manejo de los ventiladores, de este dispositivo del monitor de signos vitales. Y bueno, va a tener muchos cables que van a estar conectados al paciente. Como ustedes pueden observar en la imagen, bueno, no tiene tanto aquí, pero en otros pacientes se tiene un sinfín de cables que están conectados hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo de preferencia. Se tiene que conectar hacia un lado para que pueda realizarse movilización al paciente y podamos evitar que este paciente pueda estar postrado en una sola posición. La mayoría de las veces las enfermeras, cuando pasa algo, se mueve algún cable, siempre nos van a echar la culpa al fisioterapeuta, porque dicen, ha venido el fisioterapeuta, la ha movilizado y lo ha soltado el cable, ¿no? Entonces, cuando nosotros ingresemos a cuidados intensivos, siempre debemos revisar cada uno de estos elementos o estos dispositivos, si están bien conectados o no. En todo caso, por ejemplo, esta mañana cuando yo entré a terapia intensiva para trabajar con un pacientito, para hacer la succión correspondiente, la limpieza correspondiente, el paciente, su tubo estaba desconectado. Aquí tenemos ¿dónde está? Tenemos el tubo endotraqueal, que esto tenía que estar conectado con el ventilador, pero me doy cuenta que estaba suelto. Entonces yo llamo a la enfermera y al médico, el doctor, por favor, vengan un momentito. Bueno, la saturación se estaba manteniendo en 87, no había tanto problema, pero en todo caso, si el paciente hubiera estado desaturando, hubiera estado morado, cianótico, haciendo una hipoxia, de hecho ya me hubieran echado la culpa primeramente a mí, ¿no? Entonces yo llamé al médico de turno, le dije, está desconectado, no sé desde qué hora, acabo de ingresar, entonces ya nosotros tenemos que avisar para evitar problemas posteriores en los cuales podríamos llegar a tener, ya sea por acción o por omisión, ¿no? En este caso, el paciente, no sé qué tiempo habría estado desconectado, se habría soltado, ¿no?, su tubo, el interfaz del ventilador mecánico con el tubo. Entonces este paciente está dependiendo de una máquina, y si hubiera desaturado, hubiera llegado a fallecer el paciente por el tiempo de lo que no estaba conectado con el interfaz. Entonces esto nosotros tenemos que comunicar inmediatamente para evitar problemas posteriores, ¿no? Entonces es un consejo que yo les doy siempre a cada uno de los colegas que ingresan a terapia intensiva y otros también que ingresan a trabajar. Los laboratoristas cuando sacan muestras, o los radiólogos también cuando ingresan a realizar algunas placas, o el mismo médico también cuando realiza algún procedimiento, o las enfermeras también. Entonces eso es importante, jóvenes, que cuando ustedes ingresen a la unidad de cuidados intensivos siempre deben de revisar cada uno de estos dispositivos si están bien conectados o no, y siempre deben verificar los signos vitales para que puedan empezar a realizar su trabajo antes, durante y después del procedimiento que vayamos a realizar en cualquiera de estos pacientes. Licen, Dime. quisiera hacer un aporte. Como usted dice, ¿no? Cuando se entra a terapia intensiva,
es el fisioterapeuta quien se debe adecuar al paciente debido a que el mismo tratamiento es muy distinto a las otras áreas, ¿no? Como ser traumatología, neurología y todas las demás. Mientras en las otras, el paciente se adecua a nosotros, pero en cambio en esto es al revés. Eso quizá. Sí, muchas gracias por complementar sus criterios que tienen o que vierten cada uno de ustedes. Es verdad, nosotros debemos adecuarnos también al paciente. Aquí entra un poco la humanidad. Podemos hablar muchas cosas dentro de la terapia intensiva. ¿Qué rol juega el kinesiólogo? ¿Qué rol juega la enfermera, el médico, el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional que ya en otros países ingresan? El fonoaudiólogo. En nuestro país no hay fonoaudiólogos, tampoco terapeutas ocupacionales que puedan ingresar a cuidados intensivos, ¿no? Entonces, el trabajo debe ser manejado multidisciplinariamente, transdisciplinariamente. E incluso en otros países ya ingresa también el psicólogo o la psicóloga para hacer un trabajo emocional con el paciente, ¿no? Entonces, eso es muy importante, el manejo con el paciente. En nuestro medio, por la experiencia que tengo, los que más trabajamos son el médico especialista, dependiendo de la unidad que ingresen, la enfermera y el kinesiólogo, ¿no? Bueno, y cada uno de estos profesionales juega un rol muy importante en la rehabilitación de nuestros pacientes. Pero también ingresa el radiólogo, pero el radiólogo entra, saca una placa y listo, no hay mucho contacto, ¿no? Muchas veces también las placas que sacan simplemente ingresan, les posicionan y ya. Y ese contacto, esa comunicación humana que debe haber, se pierde en muchos de los casos, ¿no? Entonces, ese procedimiento nosotros tenemos que empezar a cambiar esa idea en la cual la humanización en estos tipos de pacientes debe ya haber un cambio, un giro de 180 grados para que pueda tenerse un equipo multidisciplinario, el fonoaudiólogo, el psicólogo, el terapeuta ocupacional. Si alguien quiere aumentar, está con la libertad de poder expresar sus opiniones. Bien, aquí tenemos una imagen en la cual se tiene un procedimiento donde se tiene la intubación endotraqueal. Aquí tenemos el tubo de una traqueostomía, es lo que les estoy mostrando en este momento a través de... donde les estoy mostrando este tubo que es de adulto. Ahora, ustedes, de acuerdo a la observación que están realizando, ¿para qué nos permite, bueno, aparte de que va a pasar el oxígeno, ¿no? Este tubo tiene una bolsita muy importante. Esta bolsita se infla a través de este dispositivo. Normalmente se hace con un vacunómetro. El vacunómetro es ese dispositivo que va a permitir poder realizar la insuflación entre 20 a 24 miligramos, centímetros de agua, perdón, para que pueda mantener uno fija ya este tubo en la vía aérea. Entonces yo lo voy a hacer con una jeringa y ustedes van a poder observar cómo este procedimiento se va realizando. Bueno, lo ideal sería tener una jeringa por lo menos de 20 ml. ¿Se observa el cambio que se va produciendo? ¿Sí? Bien. Tiene una bolsita, se están observando, ¿verdad? Esta bolsita es una bolsa, se llama neumotaponador. Les voy a mostrar sus partes para que vayan conociendo. Bueno, aquí tenemos la boquilla universal. Esta boquilla tiene la misma medida de un neonato
de un pediátrico, o sea, si ustedes observan por la imagen, las tres boquillas tienen la misma medida. Asimismo, tienen la misma medida también de una traqueostomía. O sea, todas tienen la misma medida cada uno de estos dispositivos. Lo que varía son los tubos, el diámetro, el largo, ¿ya?, que nos va a ayudar a representar en cada uno de estos pacientes, ya sea adultos, neonatos y pediátricos. Luego tenemos el extremo distal, que es romo, ya tiene como una especie de roma punta, en la cual nosotros vamos a encontrar algunos orificios en los cuales se denomina el agujero de Murphy. Tiene dos orificios, uno en su extremo distal, si pueden observar, y el otro en la parte lateral. Ustedes, de acuerdo a su criterio, ¿para qué creen que sirvan estos dos orificios? A ver, ¿cuál es el criterio que ustedes tienen? No sé si se observa que tiene una apertura, una ventanita, un ojito aquí en la parte distal, en la parte lateral, perdón. No sé si se ve por la cámara. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Lisa. ¿Para qué creen que sirve este agujerito, ese ojo de Murphy? ¿Alguien Por ahí sale el podría- oxígeno, Lisa. Muy bien, puede salir el oxígeno también. O sí. entrar, no sé. Pareciera que se También. abre y se cierra. Ya, ¿para qué más? A ver. ¿Alguien más que pueda dar una idea un poco más cercana? Mantiene el Muchas volumen de las... de la burbuja, Lisa. No, muchas de las veces cuando los pacientes tienen bastantes secreciones, ya sea muy espesas o en todo caso tienen una hemorragia a nivel pulmonar, por la mucosa, cualquier motivo. Muchas veces recuerden que este agujero distal que se tiene, donde pasa el oxígeno, se puede llegar a taponear, porque el oxígeno está pasando del ventilador hacia los alvéolos. Y el intercambio de oxígeno, en este caso el dióxido de carbono, puede ser taponeado por alguna secreción. Entonces esto se tapa y va a haber una retención de lo que es del dióxido de carbono. Entonces va a producir una hipercapnia. Entonces va a empeorar el cuadro clínico del paciente. Va a haber un aumento de la capacidad residual funcional del paciente. Y entonces eso no es bueno. Entonces este agujero lateral me ayuda a que pueda pasar el dióxido de carbono por ese lado, si se encontrase tapado esto. Entonces me ayuda a que pueda pasar el dióxido de carbono, o en todo caso el oxígeno mismo también, para que pueda ir hasta los alvéolos. Entonces eso me ayuda bastante para poder trabajar. Ahora, ustedes se preguntarán, la diferencia que hay de un tubo endotraqueal con de un adulto, ese no tiene una bolsita. No tiene una bolsita, la bolsita del neumotaponador. ¿Por qué creen que no tiene la bolsa del neumotaponador en un neonato? Podría lastimar el conductor, Uno, ya sea el podría, esofágico, a ensanchar o romper algo así. podría lesionar la capa mucosa de la tráquea. Eso es lo más importante en los neonatos. Recuerden que estos chiquititos son muy frágiles, ¿no? Entonces, nacen de 23, 24 semanas, 30 semanas, menos de 34 semanas, que en muchos de los casos, si tienen un problema respiratorio muy grave, entonces van a tener tendencia a ser ventilados por un equipo externo. Entonces, lo más importante, nosotros debemos de cuidar en estos neonatos por la fragilidad que tienen, la falta de desarrollo de su sistema respiratorio. Entonces, cuando esto se infla demasiado, ¿no?, puede llegar a producir laceraciones en los neonatos. Por lo tanto, va a producir una hemorragia. Entonces, es por eso que este no tiene
el neumotaponador. Ahora, nosotros tenemos el neumotaponador en adultos y en los pediátricos también. Si ustedes observan, también tienen la bolsita. ¿Para qué nos serviría esta bolsita? Aparte de lo que les dije, que esto nos ayuda a fijar, ¿ya?, el tubo endotraqueal hacia en la tráquea, o sea, para que esto no se suba ni se baje o descienda también, sino que nos ayuda a mantener permeable o estabilizado en una cierta posición. Eso es uno. ¿Para qué más nos ayudaría? A ver. ¿Alguien me puede...? ¿Como un filtro, licenciado? ¿Cómo filtro? A ver. A ver, como... O un regulador del oxígeno, licenciado. Sería De para entrar. establecer lo que es la oxigenación. Bueno, te va a ayudar a mantener la oxigenación. Si ustedes ven en la pantalla, en la primera parte... Dice, no es para estamos bloquear el viendo, otro conducto. obviamente sí. O sea, esto nos va a permitir, uno, lo que es evitar las fugas de oxígeno, ¿ya?, o del gas que nosotros estamos ingresando a la vía respiratoria. Esto tiene que quedarse es fijo, como les decía, pero debe estar pegado, ya debe estar pegado a la tráquea, ¿ya?, donde la parte de la circunferencia debe adherirse a la tráquea, donde no va, donde va a impedir que el oxígeno que está ingresando a los pulmones pueda pasar por fuera del tubo, ¿no? Entonces puede haber una fuga retrógrada, o sea, pueda salir por la boca este oxígeno. Eso nos va a ayudar a nosotros mucho, esta bolsita del neumotaponador. Pero también nos permite mantener niveles estables de la presión positiva. O sea, al haber una fuga de este gas, de este oxígeno que nosotros estamos pasando al paciente, el paciente puede desaturar, puede ponerse anóxico, puede ponerse hacer una hipoxemia, una hipoxia. Entonces todo puede pasar si esto está muy desinflado. Por lo tanto, este debe tener un llenado de aire ideal óptimo, como les decía, entre 20 a 24 miligramos, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a realizar un buen trabajo kinesiológico en nuestro procedimiento de limpieza de la vía aérea. Ahora, nosotros cuando estamos trabajando en fisioterapia, haciendo la limpieza, a mí me pasó varias veces que por accidente estos tubos se salen, ¿no? Se salen, o sea, estamos trabajando, el paciente se mueve y esto se sale, ¿no? Pero esto no debe ser continuo, no sé, 1 o 2 veces al año nos puede llegar a pasar, pero esto no debe ser continuo. Por lo tanto, nosotros siempre debemos revisar, cómo está la fijación del tubo antes de realizar el procedimiento. Evita aspiraciones de material extraño y de secreciones. El paciente puede juntar saliva en la boca, el paciente puede tragarse o tener secreciones en la vía aérea respiratoria superiores, o el mismo moco puede ir hacia los pulmones. Entonces puede descender todo esto, ¿no? Si está por la boca, esto puede descender, y lo que va a hacer esta bolsita del neumotaponador va a hacer que estas secreciones que está bajando, está descendiendo, evite, ¿no?, pasar hasta los pulmones, ¿no?, en este caso hasta los bronquios principales y todo ese recorrido. Entonces va a evitar que pase estas secreciones. Luego tenemos, bueno, y que permite la colocación centrada del tubo en la tráquea. Esto es lo que les decía al inicio hace rato. Entonces, nosotros debemos conocer estos 4 aspectos que son muy importantes del neumotaponador, ¿ya? Para que ustedes, cuando vayan a hacer su trabajo o acompañen al kinesiólogo, al colega que va a hacer este procedimiento, tengan que apoyar sobre todo y ver que este tubo no pueda salirse o moverse, ¿no? Siempre debemos revisar
este dispositivo antes de realizar nuestro trabajo. Luego tenemos lo que es la válvula de insuflación del neumotaponador. Esta es la válvula. Esta válvula ya nos ayuda a insuflar y esto queda por fuera de la boca, ¿no? Esta es la válvula. Luego tiene ciertos números, ya el número y el número del diámetro de la circunferencia de este tubo que nos ayuda a determinar para la posición de este tubo en los pacientes. Luego tenemos la cánula de una traqueostomía. Ahora, lo que yo les pregunto, ya un análisis sobre todo, ¿cuándo se utiliza o se utilizaría esta cánula de traqueostomía que se coloca sobre todo, como les dije, 2 dedos por encima de la horquilla y se coloca en la tráquea? ¿Cuándo se colocaría de acuerdo al criterio que ustedes puedan desarrollar? A ver. ¿Me escucha, Lisa? Sí, te escucho. Cuando excede el tiempo de la intubación, a partir de los 12 días o 11 días ya se recomienda traqueostomía. Sí, sí puede ser. Muy Cuando bien, no puede otra. respirar. Un colapso obviamente, asmático, Licen, y cierre de las vías aéreas superiores. Si no me Sí, equivoco, es un pues. paciente COVID. Bueno, el paciente con COVID puede ser intubado por vía endotraqueal o por una traqueostomía también, ¿no? Ahora, lo que decía su compañero antes que dijo del COVID, el paciente puede tener algún problema a nivel de la vía aérea respiratoria, en este caso por la vía oral. No sé, una fractura, una hemorragia nasal y otro que pueda alterar el procedimiento de intubación. Podría ser también una de las causas, ¿no? Generalmente, bueno, este tubo de endotraqueal se utiliza cuando el paciente está mucho tiempo intubado por vía endotraqueal. Ya, dependiendo también de los protocolos que se tienen en cada centro de salud, en cada hospital, 8, 10, 12 días, entonces cambia y se coloca una traqueostomía en los pacientes. Y hay otros factores también que se pueden desencadenar para el colocado. Entonces, el difícil manejo de la vía aérea superior, ya en este caso, cuando no se puede colocar el tubo endotraqueal, entonces sí se usa la traqueostomía, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la diferencia que creen que se tiene entre una endotraqueal y una traqueostomía en cuanto a las complicaciones que se pueda llegar a tener? Dicen, estar mucho tiempo intubado puede llegar a, pasado los 20 días, puede llegar a presentar varias complicaciones, además de infecciones. Uno, las infecciones que se puede llegar a producir. Generalmente cuando se coloca un tubo endotraqueal, eso hay que cambiar constantemente, ya, o la traqueostomía igual hay que cambiarlo porque se juntan ciertas bacterias que pueden llegar a producir infecciones muy graves, ¿no? Empezando desde una neumonía y a otras. Muy bien, ¿qué más? Es por eso que nosotros realizamos la limpieza. La cicatrización, Licen. La cicatrización, obviamente que una traqueostomía puede llegar a alterar la estructura muscular del lenguaje del habla, ¿no? E incluso el nervio recurrente laringeo. Entonces el paciente puede llegar a perder el habla, el lenguaje, entonces y la labor fundamental del kinesiólogo es rehabilitar después de una traqueostomía a estos pacientes, ¿no? Son una de las complicaciones que se tiene sobre el uso de cada uno de estos dispositivos. Yo les comento para que ustedes cuando vayan a tener un paciente sepan cómo se debe manejar estos dispositivos para la limpieza, uno, y para que puedan rehabilitar después de lo que ha sido retirado estos dispositivos, ¿no? Entonces el trabajo de nosotros es muy muy duro en tiempo, ¿no?, de recuperación de estos pacientes que van a tener y por las complicaciones que se van realizando en cada uno de estos dispositivos por el uso que se tiene. Ahí bueno, van a presentar también una disfagia, ¿no?, la dificultad en la alimentación, sobre todo cuando se usa una traqueostomía.
Bueno, ustedes pueden observar en la imagen que también tiene una bolsita de un neumotaponador para poder fijar en la tráquea este dispositivo que se tiene como tubo para el interfaz. Ahora vamos a entrar a las técnicas de aspiración, que es lo que nos corresponde a nosotros como asignatura y como tema que estamos avanzando. Nosotros cuando ingresamos a terapia intensiva, lo que tenemos que siempre es mantener permeable este dispositivo. Así como ven en la imagen, este dispositivo está limpio, no tiene secreciones en ninguno de estos segmentos, no tiene ningún tipo de secreción. Por lo tanto, nosotros, para que podamos realizar la limpieza general, debemos usar uno. Antes de eso, hay dos formas de aspiración. Tenemos la aspiración con circuito abierto y la otra con circuito cerrado. La aspiración con circuito abierto y con circuito cerrado se tiene que realizar a través de un procedimiento de mucho cuidado, Para empezar, nosotros, si hacemos la limpieza, sobre todo con circuito abierto, aquí tenemos la boquilla universal y tenemos el interfaz que se conecta y va hacia el ventilador mecánico, nosotros esto destapamos. O sea, esto está así, destapamos. Y por lo tanto, el oxígeno que debe de ingresar hasta los alvéolos no ingresa y hay fuga también. ¿Y qué es lo que llegaría a pasar en los pulmones, en los alvéolos? Si yo estoy destapando. ¿Qué creen que llegaría a pasar? Jóvenes, ¿se han dormido? ¿Se descompensa, Lice? Puede llegar a descompensarse, sí, va a haber una descompensación. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los pulmones, con los alvéolos? ¿Qué pasaría? Hay un colapso alveolar y pulmonar. Si esto me ayuda a mantener los pulmones inflados, porque está pasando el oxígeno del ventilador, los pulmones están inflados, se mantienen, tiene una distensión pulmonar. Si yo suelto el oxígeno, automáticamente va a haber un colapso. Por lo tanto, el pulmón se va a desinflar. Entonces, si nosotros mantenemos normalmente para poder realizar la aspiración de secreciones, se tiene entre 10 a 15 segundos, ¿ya? Máximo 20 segundos para mantener estables esos pulmones. Muchas veces he visto algunos médicos especialistas, sobre todo neonatólogos, que tardan entre 30 segundos. Imagínense 30 segundos para un neonato mantener colapsados sus pulmones y volver a tapar después y que vuelva a recuperarse el paciente, donde pase el oxígeno, vuelva a recuperar sus niveles de signos vitales. Entonces el paciente puede llegar a complicarse en ese momento. Entonces, lo mejor, recuerden, jóvenes, lo que les estoy diciendo, es trabajar, hacer la limpieza con un circuito cerrado. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de una limpieza de circuito abierto? Esto se llama sondas de aspiración, ¿ya? Hay de diferentes colores que significan o que tienen diferentes medidas. Ya, les voy a mostrar dónde está mi otro. Normalmente este es el número 6, el número 8, el número 10, hay el número 12, 14, 16.
¿ya? Entonces, cada uno de estos dispositivos, las sondas de aspiración, nos van a ayudar a realizar la limpieza. Esto se conecta, ¿ya?, a la tubuladura del aire. ¿El aire de qué colores? Habíamos indicado en humidificadores, humidificación. ¿Se acuerdan? ¿De qué color es el aire? No, el verde es el oxígeno. Azul dicen. No. Es de color amarillo. Es el aire, ya que se tiene en los hospitales. Ahora, eso se conecta, bueno, también tiene, el aire tiene un manómetro, tiene un humidificador donde va a ingresar todo lo que nosotros estamos aspirando. Y eso tiene una tubuladura, igual que el oxígeno. Se conecta al tubo, y esto se conecta al tubo aquí del aire amarillo, ya que les menciona, y esto se introduce aquí. Ay, perdón. Se introduce para realizar la limpieza. Fíjense, va a salir. Ahora, en los adultos, nosotros, bueno, muchas veces esto llega hasta la carina. No debemos permitir que llegue hasta ahí. Cuando llega a la carina, esto a la parte donde separa la tráquea, en los bronquios principales, generalmente es una parte muy sensible. Muy sensible. Choca una información tusúgena, como una especie de vómito más o menos, y ahí nos indica que está ya en la carina. Por lo tanto, yo voy a retroceder ya 1 o 2 centímetros, ya, para que pueda realizar la limpieza de este tubo. Entonces, para que yo pueda realizar la limpieza, está pasando el aire. Lo que voy a hacer es, ustedes observan, tiene un pequeño orificio. Presiono ese orificio y automáticamente va a aspirar, o sea, va a extraer todas las secreciones que está internamente del tubo. Y yo voy a ir retirando la sonda de aspiración. Ahí voy a realizar la limpieza. Ahora, ya obtenido las secreciones, voy a observar qué es lo que estoy retirando ya por esta sonda. Puedo retirar simplemente secreciones, mucosidades, como también puedo sacar secreciones hemáticas con sangre antigua, nueva. Entonces, eso yo debo anotar en mi informe cuando voy a escribir en la historia clínica, ¿ya? Todo el procedimiento que yo estoy realizando, debo de anotar la cantidad, el color, ¿ya?, que voy a realizar en este procedimiento. Este procedimiento que estoy realizando, como les decía, tiene un tiempo máximo entre 15 segundos que voy a hacer la limpieza. ¿Por qué? Porque si yo tardo más de 20, 30 segundos, el colapso alveolar va a ser mucho más y la recuperación del paciente va a ser mucho más. Y lo que yo quiero es evitar que esos pulmones puedan colapsarse, ¿ya?, simplemente por la limpieza de la vía aérea, ¿no? Entonces debo tener sumo cuidado al realizar este procedimiento. Este procedimiento se lo realiza cada 6 horas, cada 8 horas, dependiendo cuánto esté limpio esta vía aérea. Ahora, si mantiene buena saturación, buenos signos vitales, la frecuencia respiratoria está bien, se mantiene estable dentro de los parámetros normales, entonces no es necesario realizar la limpieza. No vamos a ir a limpiar por limpiar, no. La limpieza se realiza cuando hay secreciones. Para eso, si hay secreciones, ¿cómo voy a saber que tiene secreciones el paciente? Voy a agarrar el fonendoscopio, voy a auscultar, voy a escuchar sonidos agregados, pueden ser estertores y otros que pueden presentarse, el nivel donde se está presentando cada una de estas secreciones, ¿no? Entonces, la auscultación a mí me va a ayudar a determinar si está presentando mucha, poca secreción, si hay disminución del murmullo. Entonces, para ese procedimiento voy a realizar antes también lo que es la kinesioterapia, antes de realizar la limpieza.
¿no? Entonces es un procedimiento que nosotros vamos a tomar en cuenta. Pero en este caso estamos hablando simplemente de la limpieza del tubo endotraqueal, que ustedes lo tienen que realizar cuando ingresen a terapia intensiva neonatal, pediátrica y de adultos, ¿no? Ese es el manejo de la vía, perdón, del circuito abierto. Ahora, para manejar lo que es el circuito cerrado, se tiene diferentes dispositivos. Se tiene un dispositivo muy importante para poder trabajar. Este es otro tipo de sonda. Esta es una sonda para circuito cerrado. Esta es la sonda para circuito abierto. Fíjense la diferencia abismal que hay en cada uno de estos dispositivos, ¿ya? Esto es simple. Esto cuesta 3 pesos, 4 pesos, 6 pesos, dependiendo del tamaño o del grosor de la medida que vayamos a tener. Este circuito cerrado, ¿ya?, cuesta, por lo menos el más barato, debe estar entre 500 bolivianos para adulto, ¿ya?, dependiendo de la marca también. En los neonatales cuesta, lo más barato creo que está 350 bolivianos, los neonatales. Y los adultos cuesta un poquito más caro, bueno, por las medidas que se tienen. Ahora, yo les pregunto, ya les indiqué la diferencia que hay de un circuito abierto, ya, porque se colapsan los alvéolos. ¿Por qué usaría un circuito cerrado si alguien me podría mencionar? ¿Alguien tiene alguna idea por qué usamos el circuito cerrado? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede Puede decir? ser por el fácil acceso del circuito abierto. No, o sea, ¿por qué usaríamos este circuito cerrado? Te digo. Claro, obviamente el circuito abierto es de fácil acceso, es más barato. Muchos de estos también no se encuentran en la etapa de la pandemia. Hemos sufrido nosotros para comprar estos dispositivos circuito cerrado. ¿Por qué usaríamos? A ver. Bien, les voy a explicar. Yo uso, y mi preferencia es, cuando yo uso este circuito cerrado, ¿ya?, esto va a estar conectado al tubo endotraqueal. O sea, va a estar todo el tiempo conectado. Voy a conectar, ¿ya?, ahí. Y aquí viene lo que es el interfaz que va al ventilador mecánico, con sus dos ramas, inspiratoria y expiratoria. Va a estar conectado aquí. Y esto va a estar entubado. Yo no tengo la necesidad de retirar este circuito cerrado para realizar el procedimiento de aspiración. Por lo tanto, cuando yo vaya a hacer mi limpieza de secreciones, este tubo, ¿ya?, o este circuito está conectado al tubo juntamente con la rama inspiratoria, donde pasa el oxígeno al paciente. Por lo tanto, cuando yo voy a hacer la aspiración, los alvéolos y los pulmones no van a colapsar, a diferencia de un circuito abierto. Recuerde que el circuito abierto yo voy a sacar esto y hay fuga de oxígeno, pero yo voy a mantener con mi circuito cerrado todo el tiempo conectado. Por lo tanto, si hay alguna fuga de lo que es por el aire que voy a conectar a la máquina,
donde va a aspirar las secreciones, va a ser muy, muy, muy mínima. Si antes con el circuito abierto se colapsaban así, con el circuito cerrado se va a colapsar ahí. No va a haber mucho cambio, no va a haber mucha diferencia. Por lo tanto, los niveles de signos vitales, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, va a mantenerse o va a disminuir muy poquito. A no ser que, bueno, que el paciente tenga una hipertensión muy, muy grave para poder hacer una disminución muy grave de la desaturación. Fíjense, aquí tiene la sonda de aspiración que está cubierto con una bolsita. Esto me cubre, ¿ya? Limpia esta sonda que tiene. Fíjense, voy a hacer pasar, ¿ya? Voy a hacer pasar el tubo endotraqueal, perdón, la sonda. No sé si se dan cuenta que está pasando. Pero esta sonda es para un tubo más pequeño. Vamos a cambiar a ver. Uno más pequeño, ¿dónde está el pediátrico? A ver, aquí se podemos conectar. No entra. Esta sonda es muy grande. Muy gruesa, perdón, para este tubo. Entonces, fíjense, aquí tenemos la sonda de aspiración. Esto va a introducirse al tubo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta sonda de aspiración tiene numeritos, ¿verdad? A diferencia de esta otra sonda que no tiene numeración. Esta sonda, cuando de aspiración cerrada, se correlaciona con el número que se encuentra a nivel de la comisura labial del tubo. ¿Para qué? Para evitar de que la sonda, cuando salga de su extremo distal del tubo, no llegue hacia los bronquios principales, porque podemos sobrepasar. Entonces, cuando llega al número, nosotros debemos disminuir un número y empezar a realizar la aspiración de secreciones. Esto se conecta a la tubuladura del aire, y para que podamos aspirar simplemente se presiona este dispositivo, ¿ya? Y vamos retrocediendo y vamos limpiando y viendo la secreción que estamos sacando. ¿Ya? No sé si me dejo entender, si está claro, alguna duda. ¿Está todo claro? Ya. Listen, en sí la bolsita que lo cubre, ¿para qué serviría? La bolsita que cubre a este circuito cerrado es para mantener limpio de bacterias externas que se tiene en el medio ambiente de una unidad de cuidados intensivos. Esto se va a quedar todo el tiempo. Dura una semana, 6 días a 7 días dura este circuito cerrado conectado en el paciente. Por lo tanto, para mí es mucho más beneficioso comprar un circuito cerrado a realizar la limpieza con un circuito abierto. Uno, me va a evitar el colapso alveolar, que es lo más importante que yo debo cuidar como kinesiólogo, ¿ya? Y me va a ayudar también a que pueda formarse secreción o bacterias a nivel de la vía aérea cuando estoy haciendo la limpieza. Porque cuando yo destapo esto, tengo la tendencia que pueda introducirse más bacterias a los pulmones, y con el circuito cerrado no. Entonces a mí me ayuda mucho a colocar, a aspirar con circuito cerrado, es mucho mejor. Y que además cuando hago con circuito cerrado no necesito mucho del apoyo de otras personas que van a estar alrededor. O sea, yo puedo realizar solo la limpieza con circuito cerrado. Con circuito abierto necesito de otra persona para que me ayude, para que me pase la sonda, para que me pase el agua destilada y otros elementos para aspirar, que les voy a explicar enseguida. Entonces,
este circuito cerrado solo se puede utilizar con una persona. No te escuché muy bien, un poquito más fuerte y claro, por favor. Ya, ya. ¿Solo se puede utilizar con una sola persona, digamos, el circuito cerrado o...? Sí, sí, todos los dispositivos que nosotros tenemos en cuidados intensivos es solamente para una persona. Yo no puedo llevar este circuito cerrado o el circuito abierto de la misma sonda de un paciente a otro paciente porque ya está contaminado ya. Está bien, gracias, licenciado. Espera, me pregunto. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces algo muy importante que me estaba olvidando es que cuando nosotros hacemos la limpieza usamos agüita para quizás diseminar lo que es las secreciones, ¿no? Esta agua se coloca con una jeringa, ¿ya? Yo voy a colocar aquí, si ustedes ven, una ramita colateral, ¿ya? Un apéndice del circuito cerrado. Con la agujita se conecta aquí y se coloca agua destilada para instilar, llamamos nosotros. Y eso se introduce a la vía aérea del paciente para diseminar, para que las secreciones sean un poquito más, no densas, ¿no? Para que pueda ser un poquito más agua, no sé cómo llamarlo, pero y cuando aspire pueda sacar todo, ¿no? Hay mucho dilema en el uso del agua y de otros elementos que se tiene para que puedan tener secreciones más no tan sólidas o tan densas, porque produce uno dolor, produce apneas, y esto muchas veces provoca que en el momento cuando estamos instilando pueda desaturar el paciente o tener alguna alteración en lo que corresponde a la limpieza de la vía aérea. Yo generalmente sí uso mucho el agua, pero en muy baja cantidad. Un neonato puedo usar de 0,3 ml, ¿no? 0,3, ¿no? 0,5. Un neonato puede usar, perdón, un pediátrico puede usar 0,5, 0,8, 0,10, 1 ml. Un adulto puede usar hasta 2 o 3, ¿no? Dependiendo del tamaño, del peso del paciente. Entonces es un dilema que se tiene, una discusión que se tiene ahora sobre la limpieza de la vía aérea. Vamos a ir. Ahora nosotros, para que podamos realizar la limpieza de la vía aérea, nosotros debemos de tener un equipo. Bueno, en los hospitales usamos el aire comprimido que tenemos en la pared, o también tenemos otro dispositivo, ¿ya? Que es el aspirador, ¿ya? Aquí tiene su tubo, que este es mucho mejor porque la presión... antes que me olvide, cuando nosotros vamos a realizar la aspiración, vamos a presionar este dispositivo, ¿ya? Para aspirar las secreciones. Se tiene ciertas medidas para tener en cuenta en el uso del manómetro en cuanto a la fuerza de extracción que se va a tener desde el aire. Normalmente en los neonatos se utiliza entre 80 a 100 miligramos de mercurio de presión, ¿ya? Recuerden, esto es pregunta de examen. Yo les pregunto, ¿cuánto es la fuerza de extracción que se usa para la aspiración de secreciones? Ustedes me dirán. Neonatos de 80 a 100 miligramos de mercurio, pediátricos de 100 a 120 miligramos de mercurio y en los adultos de 120 a 150 miligramos de mercurio. Entonces, estos tres elementos a mí me ayudan para que pueda tener en cuenta al momento de la aspiración. Porque por ahí, digamos, si yo aspiro a 200 miligramos de mercurio en neonato, le voy a aspirar todos los pulmones, voy a producir, no sé, hemorragias masivas y otras alteraciones que puedo alterar el sistema respiratorio en los neonatos. Entonces, por lo tanto, hay ciertas medidas y reglas en las cuales voy a tomar en cuenta al momento de usar el aire para aspirar las secreciones. Y bueno, tenemos aquí los guantes que deben ser estériles, ¿ya? Limpios. Antes de usar los guantes yo me voy a lavar las manos, me voy a secar bien, ¿ya?
Voy a usar también lo que corresponde los circuitos cerrado o abierto. Voy a usar el agua estéril dependiendo de la cantidad que voy a necesitar, 1, 2, 3. Voy a usar el barbijo, voy a usar lentes, en este caso, por ejemplo, en pacientes con COVID, siempre voy a usar una máscara facial para evitar que los aerosoles que estamos aspirando en los pacientes puedan llegar a tener contacto a través de la vía visual, olfatoria o la boca, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y para eso nosotros en pacientes con COVID siempre vamos a usar el circuito cerrado, porque esto me va a evitar que pueda abrir el tubo, ¿ya? Y pueda el paciente cuando esté inspirando o expirando pueda expectorar las secreciones que va a emitir. Aquí tenemos el oxígeno que debemos tener a mano, ya por si el paciente desatura o está haciendo una bradicardia, entonces yo voy a usar la bolsa de bambú para reanimar al paciente. Les voy a enseñar también en otra clase, cómo se usa el bambú para recuperar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los signos vitales de los pacientes. Y nosotros debemos tomar en cuenta siempre debemos tener el monitor a nuestro lado para ver cuánto está saturando y los otros signos vitales que vamos a ver si está empeorando el cuadro clínico de mi paciente. Recuerden que debemos valorar los signos vitales antes de empezar el procedimiento, durante el procedimiento y después del procedimiento. Y el fonendoscopio que nos va a ayudar a determinar si existen secreciones y en qué niveles y qué tipo de secreciones vamos a encontrar. Les voy a mostrar un video de una aspiración de un circuito cerrado. Denme un segundito, por favor.
Bien, jóvenes, como podrán observar, este es el procedimiento que se realiza a través del manejo de aspiraciones a través del circuito cerrado y abierto. Aquí había tenido un circuito cerrado, el neonatal pediátrico. Fíjense la diferencia del tamaño que hay entre estos circuitos de adulto, ¿ya? Y el pediátrico, que tiene una rama en T, ¿ya?, para conectar a lo que es al tubo endotraqueal. Esto se conecta ahí, dependiendo del tamaño, obviamente se tiene, y esto va a la rama inspiratoria y expiratoria del ventilador mecánico. Y con esto igual se realiza la aspiración correspondiente. Ay, perdón, no los estoy mostrando en la cámara. Dice, de Ahora algunos sí, compañeros les ha botado la señal. No sé si les puede volver a aceptar. ya vamos a acabar enseguida, creo que hay 2 personas esperando en sala. Entonces este es el circuito cerrado neonatal pediátrico que se tiene para poder aspirar. Entonces es mucho más pequeño, mucho más delgado en comparación de un adulto. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Espero que me hayan comprendido esta práctica. Hubiera sido ideal que tengamos una clase presencial para que puedan ver cómo se realiza la aspiración en sí en estos pacientes. Bien, voy a llamar a asistencia, por favor. Hoy, ¿qué fecha es? 21. 21 de octubre. Aguilar. Aguilar. Álvarez. Presente, Licen. ¿Dónde estás, Álvarez? Aquí estoy, Licen. Avilés. Presente, Lisa. Bellot. Licen Bello dijo que hace rato mandó su mensaje al grupo de que lo había votado y está en sala desde entonces. Justamente cuando estaba por empezar a compartir el video, Liz. Sí, creo que estaba. Caro Villegas. Presente, Lice. Choca. Choca. Choca Quispe. Presente, Licen. Aquí, Licen. ¿Dónde estás? Aquí. Durmiendo, Choca. Condori, Condori. Condori, Condori. Aquí presente, Licen. Condori Pinto. Condori Pinto. Cordero Espada. Coro Sánchez. Presente. Cuevas Abigail. Presente, Licen. Durán Guerra. Presente, Licen. Escobar Zambrana. Escobar Zambrana. Farfán Díaz. Presente, Licen. Flores Díaz. Flores Díaz. Presente, Licen. ¿Dónde estás? Presente, Licen. Flores Jaldín. Presente, Licen. González Velarde. Gutiérrez Ruiz. Presente, Licen. Huanca Taquichiri. Huanca Taquichiri.
Hurtado. Presente, licen. Buenas noches. Buenas noches. Luis Zulca. Presente, licen. Mamani Vargas. Presente, licenciado. Mercado León. Le botó la señal, Licen, le mando un mensaje al grupo. Estaba presente. Sí, Licen, toda la clase. Molina Subelsa. Molina Subelsa. Presente, licen. Presente, licen. Montalvo Pareja. Presente, licen. Presente. Pecho. Presente, licen. Porco. Presente, licen. Portillo. Presente, licen. Rendón. Presente, licen. Romero. Presente, licen. Ruiz Camargo. Presente, licen. Sequita. Presente, licen. Salazar. Presente, licen. Está presente. Sí. Sánchez. Sánchez Pérez. Telles. Vargas Gómez. Presente, licen. Vargas. Villanueva. Presente, licenciado Villanueva. Listo, jóvenes, nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, Licen, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Recording stopped. Hasta luego, licenciado. Licen, por si acaso, Bello le ha escrito al chat de aquí del Zoom. Su micrófono no da, dice. Por si no le puso presente.